Buenas noches. Pues entrarle directamente al tema sobre el siglo XIX en este curso que observo que es un grupo de recursadores, pero no por eso vamos a declinar en las lecturas. Vamos a sacar el curso. Creo que es buen tiempo para que te pongas al corriente en las lecturas, las reflexiones. Quiero empezar sobre una lectura de este pequeño libro que tiene más o menos como 120 años, ¿sí? Es un libro que se leía aquí en México por los pocos que sabían, que tenían esa competencia. El 10% más o menos lee, el 8% en el año de 1900, cuando surge a la luz este libro que se llama La aurora del siglo, de Louis Buchner. Es un libro que te voy a leer el índice. Es un libro interesante. Fíjate, se le llama resumen al índice. Capítulo 1 es una introducción. Luego viene 2, la ciencia. 3, la filosofía. 4, el materialismo. 5, la religión. 6, el espiritismo. 7, la política. 8, la anarquía. 9, la cuestión social. 10, el feminismo. 11, la cuestión judía. Y 12, la literatura y las artes. Es un libro que es todo un artefacto cultural. No tiene citas. ¿Por qué? Porque es la manera en que se escribe historia. Es un libro que según los precios de aquella época, pues es lo que gana un jornalero, ¿no? Que más o menos de $1, unos 50. Entonces, este libro no lo lee, no lo puede tener cualquier persona. Es un libro bastante peculiar, es una joya. Y quiero leerte, imagínate, cuando nació este libro, pues no había, todavía no se daba la Revolución Mexicana, ni la Primera Guerra Mundial, ni la Segunda Guerra Mundial. Y te voy a leer algo interesante, que cualquier página es interesante. La historia es el terreno del mundo de lo extraño. La historia es lo más extraño para cualquier otro tiempo del futuro. Hay una cosa interesante que se tiene que reflexionar siempre al momento de querer saber algo sobre la historia, que siempre hay una tensión entre la memoria y la espera, lo que recordamos y lo que esperamos. Generalmente interpretamos algo y lo hacemos desde lo que ya sabemos, pero también hacemos expectativas, y esas expectativas nunca se cumplen, dice el constructivismo. O sea, lo que esperamos nunca se cumple. Es muy interesante. Y vas a ver por qué no. Porque aquí hay expectativas. ¿Cómo ve el futuro una persona del año 1900? Y vamos a ver lo que se tiene en las subjetividades de una pequeña élite que sabe leer en el año de 1900. Empiezo. Si el siglo XIX ha sido el del vapor,
El 20 será probablemente el de la electricidad. Ella dará a la vida, con sus múltiples aplicaciones, un carácter que apenas podemos sospechar actualmente. Hará posible lo que hasta ahora no era más que un sueño, la dirección de los globos y las exploraciones submarinas. Es probable que a pesar de los progresos que nos envanecen, nuestros nietos nos consideran como bárbaros, groseros, incapaces de explotar de una manera racional los recursos que nos ofrece la naturaleza. Se admiran de que nos hayamos conformado con vivir en torbellinos de humo vomitados por nuestras fábricas, cuando tan difícil era utilizar las fuerzas de la naturaleza y transportar la energía por ellas producidas por doquiera. Se dejan sentir su necesidad. Es además probable que al hacerse más fáciles los medios de comunicación, tiendan a disolverse las grandes aglomeraciones urbanas. Imagínate, la ciudad quedará reducida a centro de negocios y habitación, y los habitantes vivirán en la campiña vecina. Habrá, pues, por los mismos progresos de la ciencia, un regreso a condiciones de vida más naturales. Imagínate, ellos pensaban que el uso de la electricidad, o sea, de esta segunda revolución industrial, que hoy la llamamos así, las ciudades iban a ser como una especie de conglomerado para habitar, nada más, y que las demás personas, las mayorías, iban a vivir como alrededor, como en campiñas más naturales. Si echamos mano de lo que sabemos del futuro, pues creo que las cosas son al revés. Las ciudades son un conglomerado de contaminación, de explotación, de muerte, etcétera. Qué interesante son jugar con estas expectativas de las personas, del imaginario, y lo que sucedió después. Las expectativas nunca se cumplen. Aquí lo que quiero que entiendas es que la historia siempre se escribe a partir de lo que ya se sabe. Entonces, no respetamos el cómo pensaban y por qué pensaban así en el pasado las personas. Eso es lo más interesante que puede haber. El entender un poco las expectativas, o sea, qué esperan las personas del pasado. Entender esto de qué esperan las personas en el pasado, pues es lo más olvidado. ¿Qué esperan los nuevos mexicanos al momento de la independencia de México? ¿Qué esperan? Es muy probable que esperan lo que ya conocen, como lo que les acabo de leer. Esperan entonces a un rey. Esperan algo muy parecido a querer ser como antes. Entonces no es tan fácil decir, ahí les va la república y vamos a cambiar al mundo. Y siempre se le da el avión a esa interpretación donde México es independiente y nace libre. Mitos, mitos, mitos. No es así. Entonces las grandes transformaciones históricas no son como las que nos hacen saber estas interpretaciones triunfalistas de la historia, lleno de conceptos de un nacionalismo patriotero, de que México es el conjunto de triunfos hasta llegar a la democracia actual. No, no es así. Son ilusiones interpretativas.
Entonces la primera transformación, que es la independencia, pues hay que ponerla en duda. La miseria siguió, las formas de vida de la época colonial y las representaciones, el triunfo de la iglesia seguía siendo el banco, continuaron. Y por eso la siguiente transformación que van a hacer las leyes de reforma, pues tampoco pudieron generar cambios trascendentes llamados grandes transformaciones. No, no es así, no es tan sencillo. Entonces, esta segunda transformación, que son las leyes de reforma, que se dan principalmente en 1859, tampoco van a ser las grandes transformadoras de la historia. Y que la Constitución de 1857, laica, va a ser y va a cambiar la vida de un país. No. Siguiente transformación que se presume en este régimen, que es la Revolución Mexicana. ¿Qué onda con la Revolución Mexicana como gran transformación? Es interesante cómo las fuerzas del antiguo régimen de la época colonial todavía perviven en el siglo XX. Los caciques, los caudillos, los símbolos religiosos todavía se dan en el siglo XX. Tenemos narrativas triunfalistas que acabaron con un dictador. Esto se da, estas interpretaciones de que la revolución tumbó a una dictadura, surgen después de la Revolución Mexicana y vienen a instituir vienen a inventar una interpretación donde Porfirio Díaz es el malo de la película. Por eso tampoco se aceptan estatuas, calles de Porfirio Díaz, porque ya las estamos tumbando. Todavía traemos traumas en la comprensión de nuestro pasado. Y ahora con esta cuarta transformación, la pregunta es, ¿cuál transformación, si las pasadas no fueron como las que tumbaron una época histórica a otra y transformaron a México en otra cosa? Entonces se usa políticamente a la historia para justificar un régimen, un status quo, una manera de implementar el poder. Por ejemplo, se plantea en los textos ya de historia se privilegia mucho a la historia de lo indígena y las culturas prehispánicas, cosa que a los chavos ni les van a preguntar en el Comipems, pero tienen que saber mucho acerca de lo prehispánico. Y resulta que también esta historia oficial pues también está por dudarse, porque creen que los indígenas fueron así, como la historia oficial lo marca, y no hacen la distinción de que quien les hizo la historia a estos indígenas fueron los frailes, fueron los cristianos, quienes escribieron la historia de los indígenas, fundamentalmente desde la conquista de México. ¿Quién escribió sobre la conquista? Pues Miguel León Portilla, que todo el mundo cree que lo que dice es verdad acerca de la conquista. Pues no fue Miguel León Portilla el acertado, ni nadie.
porque lo que hace Miguel León Portilla es tomar las fuentes de los cronistas, o sea, de los monjes, de los militares españoles, de los frailes, para hacer historia, pero los nativos nunca hablaron de la conquista. Y si lo hablaron fue por órdenes del que escribe la historia. Entonces, tampoco se puede saber mucho acerca de lo prehispánico. Bueno, pero eso ya no lo tocamos ahorita. Quiero subrayar que el siglo XIX tenía que construir una nueva identidad, ya no del indio colonial, sino del ciudadano imaginario. Y las narrativas empiezan a surgir, los grandes mitos políticos, a partir de ya en forma, ya surge una nueva historia más formal en la época del Porfiriato, donde se empiezan a generar ya una historia patria sobre el pasado mexicano. Bueno, hasta aquí le paro en estas reflexiones sobre el siglo XIX. Vamos a seguir más adelante con este tema y les invito por favor al 411 que no tiren la toalla, que salven el curso aún sobre historia de México, que no se rindan. Pues los saludo y buenas noches.